Lo que la gente está diciendo de 6 claves para aprender inglés. Este libro te entrega las claves necesarias para poder entender la verdadera manera de cómo se aprende un idioma. Robert. Es un libro muy bueno para aprender inglés, muy útil y fácil de leer. Elena. En realidad estas sí son claves para aprender inglés, conforman un procedimiento práctico en lo cual uno debe centrarse y concentrarse para el aprendizaje de un idioma. Alonso. En su libro, Daniel va directamente al problema. Nos brinda no solo 6 claves sino muchos tips, herramientas, recomendaciones, consejos, información y advertencias. Todo, en un lenguaje muy claro, sencillo y ameno. Este ha sido el primer libro de Daniel que he adquirido y que me convirtió en otro de sus seguidores. No me pierdo las lecciones de su página. Julio, muestra los tips para conseguir aprender inglés. De nuestro lado queda la motivación y disciplina para conseguirlo, sobre todo el libro es muy accesible. Fortino, estaba estancada en el aprendizaje del inglés y hasta había perdido la motivación. Llevo muchos años estudiando y no lograba conversar con libertad. Tengo amigos por internet con quienes mantengo comunicación escrita, porque no lograba pasar de escribir bien. Pronunciar es otra cosa. Este libro me ayudó a identificar qué es lo que me tenía atada a la escritura, y con temor a hablar. Hasta ahora hemos estado aprendiendo comenzando, por el final, demasiada gramática, poco escuchar y nada de pronunciación adecuada. Lo recomiendo ampliamente. Milka, la verdad cambió mi forma de aprender el inglés. Muchas verdades para el gusto de los profesores que nos hinchan con gramática a lo largo de los años, pero un acierto para los estudiantes y encima me salió barato. Recomendable 100% y seguiré con los libros del profesor Belch. Mireya. Este libro fija las bases para el estudio del inglés, fijando el camino de cómo hacerlo de una manera eficaz, incluye citas al blog del autor y diverso material disponible para listening, muy clarificador y estimulante. Hochbrach. Introducción. Escribí la primera edición de este libro al final de 2011 y desde entonces, apenas ha pasado un día fuera de la lista de los más vendidos en su categoría. En este tiempo, he recibido correos electrónicos de muchas personas en España, América Latina, Estados Unidos y Canadá dándome las gracias. Algunos diciendo que es el mejor libro sobre el inglés que han leído nunca. En todo caso, he aprendido tanto en los últimos 2 años que siento que es hora de revisar y actualizar el libro para lanzarlo de nuevo. Esta es la segunda edición, mucho más amplia y muy mejorada respecto a la primera. Espero, en estas páginas, aclarar cómo abordar el estudio del inglés y acabar con unos mitos sobre el aprendizaje de idiomas, mitos que pueden limitarte y frustrar tu progreso. He escrito este libro tanto para los que acaban de empezar a estudiar mi idioma, como para los que llevan un tiempo estudiando y se sienten frustrados. Hay muchos mitos y mucha mala información sobre el tema del inglés y sobre aprender idiomas en general. Hay profesores que realmente no quieren ser profesores, hay métodos que prometen lo imposible. Aprende inglés en 8 días, aprende inglés con hipnosis. Cómo perder 10 kilos mientras aprendes inglés. Aunque estoy seguro que podría vender muchas copias de un libro así, no he querido escribirlo. Ningún profesor que sabe de qué habla va a prometer una cosa así, pero naturalmente, con tantos métodos en el mercado, muchas personas están confundidas y aprender se vuelve más difícil que lo necesario. Así he escrito este libro no para explicar la gramática, sino para aclararlo, que es el proceso del aprendizaje, para darte las herramientas necesarias, para aprender con otros métodos. Hay muchos otros libros por ahí que explican la gramática, y más adelante daré algunas recomendaciones. El libro está dividido en 3 partes. La primera parte presenta las 6 habilidades clave y explica la importancia de cada cosa, así como las dificultades que presentan y la manera de practicarlas. La segunda consiste en 21 preguntas frecuentes que contesto en profundidad y que ayudarán a comprender más el proceso de aprender el inglés.
Y en la tercera parte doy unas listas de vocabulario que puedes aprender y unos textos breves que puedes usar para mejorar la comprensión. También encontrarás recursos para hacer listening, para leer o aprender gramática o vocabulario en mi página web etiarandemacengles.com. En la web también encontrarás mis videos y unos PDFs que puedes descargar para repasar el vocabulario o la gramática donde quieras. Y cuando estás ahí, no te olvides de suscribir a mis lecciones por correo. Es gratis y recibirás 2 o 3 lecciones por semana. Suscríbete aquí, Aprende Más Inglés, /suscribir. Disfruta, Daniel Belch, Madrid, Spain. Pede no dudes en escribirme un correo aquí, Aprende Más Inglés, /contactar. Estoy encantado de saber cómo la gente usa este libro para mejorar su inglés. El inglés, la asignatura pendiente. El problema del inglés es más grande de lo que piensas. El inglés sigue siendo la asignatura pendiente en España y América Latina. Para muchos, sigue siendo un obstáculo a la hora de viajar, estudiar y encontrar el trabajo que quieren. Hay ciertas dificultades que hay que tener en cuenta al principio para entender exactamente cómo enfrentarse al reto del aprendizaje del inglés. Entender mejor el problema es el primer paso para solucionarlo. El primer problema es que el inglés es realmente muy distinto al español. Muchos se olvidan de este hecho, y pasan años intentando hablar el inglés. Como si fuera un dialecto del español, usan los sonidos y la gramática del español con palabras inglesas. La realidad es que cada idioma tiene su propia lógica y aplicar las reglas del español al inglés no te ayuda a conseguir el nivel alto que quieres. Traducir literalmente tampoco ayuda. El segundo problema es la manera actual de enseñar el inglés en los colegios y los institutos. Hablo aquí de mi experiencia con personas jóvenes en España, pero de lo que entiendo, en América Latina es bastante parecido y también es parecido a cómo lo hacemos en Estados Unidos. Como explicaré un poco más adelante, el inglés se enseña, desafortunadamente, como si fuera el latín clásico, un idioma en el que el estudiante puede estudiar la gramática durante años sin encontrarse en una sola situación en la que tiene que comunicarse. Eso funciona para el latín clásico simplemente porque una persona nunca tendrá que usarlo para comunicarse, pero cuando aprendemos inglés, queremos llegar a hablar. Me acuerdo de una tarde hace años en la escuela de idiomas. Eras después de una clase de nivel intermedio. En la clase habíamos dado do you, have y have you got para practicar el uso de los auxiliares en las preguntas. Es un tema que causa cierta dificultad en niveles bajos y no tan bajos. Pero después de la clase una alumna quería hablar conmigo. Se trata de una chica de unos 14 o 15 años que pregunta, sonrojándose, profe, el pasivo se supone que ya lo tenemos que dominar. Bueno, dije, el pasivo no lo hemos dado todavía porque estamos con cosas mucho más sencillas. Además, nadie habla en pasivo. Pues el viernes tengo un examen sobre esto. Saca una hoja de su mochila y me lo enseña. Está llena de claros errores gramaticales, pero se trata de cambiar frases largas, enredadas y ridículas, del activo al pasivo. Algo más o menos así. Someone has told me that she has been awarded several important prizes for her charity work, que lógicamente se cambia a algo más o menos así. It has been said that she has been awarded several important prizes for her charity work. Haz el favor de no aprenderte estas frases, porque un angloparlante nativo nunca los usaría. Es difícil imaginarse una actividad menos útil que esta para un estudiante de un nivel intermedio. Pero así funciona el sistema. Los estudiantes tienen que trabajar con una gramática cada vez más complicada cuando su nivel comunicativo es prácticamente cero. Tampoco es culpa de los profesores, simplemente estarán enseñando según un plan de estudios diseñado por el Ministerio de Educación. Un plan de estudios que no tiene mucho que ver con lo que se necesita después, en la vida real. De lo que he visto de los libros de texto usados para preparar la selectividad y entrar en la universidad, puedo afirmar que si los jóvenes españoles supieran comunicarse usando tan solo el 20 o el 30% de la gramática que se enseña, no habría ningún problema con el inglés en este país.
La gran mayoría de lo que enseñan en las escuelas españolas es inútil, por lo menos para estudiantes que no han llegado a hablar. Pero tal y como están las cosas, los jóvenes pasan años estudiando gramática cada vez más complicada, solo para rellenar los espacios en blanco en el examen. Luego, naturalmente, se olvidan de todo. Teniendo 30 alumnos en cada clase, es complicado hacer otra cosa. Todos siguen el plan de estudios, y punto. Llegan a la universidad sin haber hablado nunca, y luego, en la universidad tampoco tienen clases de inglés. Los que acaban hablando el inglés de verdad normalmente son los que hacen un esfuerzo especial afuera de sus horas lectivas. O van a clases extraescolares donde hay grupos reducidos y más oportunidad de hablar, o sus padres les mandan al extranjero durante los veranos. En todo caso, cuando un joven llega al mercado laboral, se encuentra con el hecho de que busquen personas que hablan el inglés. Haber aprobado todos los exámenes no te ayuda mucho si llegas a una reunión en Londres sin haber escuchado nunca un inglés auténtico. ¿Qué hacer con esta extraña situación? Es lo que voy a explicar en estas páginas, pero primero, quiero contar una historia. Un joven americano aprendiendo el español. Como la gran mayoría de los estadounidenses, aprendí idiomas solo porque me obligaban a hacerlo. No tenía ningún interés en aprender el español en la escuela, y pensaba que nunca iba a usarlo en la vida real. Obviamente, estaba muy equivocado, pero en mi mente de adolescente rebelde, veía aprender la gramática española en el mismo plano que memorizar la tabla periódica de los elementos. Era otra asignatura inútil que tenía que aprobar para terminar de una vez con los estudios y poder seguir con la vida. Solo tenía que sacar nota en el examen y luego podría olvidarme del tema. ¿Te suena a algo? Así, pasé las horas de clase de español charlando con mi compañero Mac, escribiendo poesías o escuchando Smashing Pumpkins en mi Discman. Ah, aquellos tiempos. Era otra época. Los lejanos años 90. Ahora, grupos de música como Smashing Pumpkins y tecnología como el Discman son obsoletos y casi olvidados, pero el sistema de enseñar idiomas apenas ha cambiado. Mis profesores enseñaban el español más o menos como aquí se enseña el inglés. Grupos de 30 estudiantes, muchísima gramática, mucho tiempo, memorizando las tablas de las conjugaciones verbales, y casi nada de comunicación. Obviamente, el sistema educativo americano tampoco produce mucha gente bilingüe. Pregunta a algún turista americano algún día si ha aprendido un idioma en la escuela, y luego pregúntale si habla algún idioma. Probablemente tendrás que hacerlo en inglés, porque la mayoría de los americanos que he encontrado por aquí no hablan español más allá de ¿dónde está el baño? En mi caso, es solo por las casualidades de la vida que estoy aquí en España, hablando y incluso escribiendo libros en otro idioma. Podría haberlo dejado así, con 18 años, y nunca más vuelto a pensar en el español. Pero poco después de terminar los estudios, me encontré trabajando en una cafetería donde se hacían bocadillos y ensaladas en una pequeña cocina. En la cocina trabajaban un par de cocineros de Sonora, el Estado de México, que tiene la frontera con mi tierra, Arizona. Aburrido ya en mi primera semana de trabajo haciendo capuchinos para los que paraban el coche delante del local, decidí probar un poco del español que había aprendido en la escuela. Me fui a hablar con los cocineros. Ellos entendían suficiente inglés como para no tener problemas, pero estaban encantados de que alguien se esforzara en hablar su idioma incluso si cometía varios errores en cada frase, y los cometía. Para aprender a hablar tenía que empezar otra vez casi desde cero. Pero me gustaba. De repente, encontré que aprender idiomas era bastante divertido. Al final no era solo memorizar conjugaciones verbales. Al principio me tenían que repetir todo 2 veces, pero con el tiempo, llegué a entender casi todo, incluso lo más coloquial, el español coloquial, de Sonora, por supuesto, donde se escuchan a los tigres del norte y se comen burritos a todas horas. Un par de años más tarde, cuando me encontré más casualidades de la vida viviendo en Madrid, pude retomar el idioma con algo de soltura y confianza.
Todavía me equivocaba en casi todo lo que decía, pero hacía un progreso constante. Pasé horas al día escuchando y hablando. Descubrí que las calles son la mejor escuela. Poco después de llegar a Madrid, encontré trabajo de profesor. Tenía una jornada bastante larga, dando clases de empresa en todas las distintas zonas de la ciudad, y tuve que pasar 3 o 4 horas diarias en el metro o el tren. Como los libros en inglés costaban tanto en aquellos años todavía no se podían pedir por internet, acabé leyendo libros en español. Al principio era una tortura, pasaba 1 hora para leer 4 páginas, y no estaba muy seguro de entender ni la mitad. El vocabulario iba mucho más allá de lo que había aprendido en la escuela, y todo era mucho más complejo que el español coloquial de Sonora. En español, descubrí, hay una palabra para todo, pero con el tiempo y la consistencia iba mejorando, y en 6 meses estaba leyendo de todo sin mucho problema, y además, seguía hablando y escuchando el español todos los días. Me fui a un par de clases en el primer año, que sirvieron para reforzar un poco lo que estaba escuchando en la calle, pero pronto lo dejé. Cuando, más adelante, saqué el DELE superior, el certificado más alto, ofrecido por el Instituto Cervantes, apenas tuve preparación, había hojeado un par de antiguos exámenes y decidido que tenía nivel suficiente como para aprobarlo. Ya había descubierto el secreto de cómo aprender los idiomas. Y si lo puedo hacer yo, lo puede hacer todo el mundo. Ahora, por cierto, me considero trilingüe, he aprendido el italiano de la misma manera, tratando con gente italiana y viajando a Italia, con un poco de gramática para tener la base. La cuestión es saber cómo estudiar un idioma de la manera más eficaz y griega. Eso es el tema de este libro. Por cierto, tengo una versión más larga de esta historia en la web, mi historia de amor con los idiomas, 1987, presente, pincha aquí. http://bit.ly/1hbxb7v. Nota importante, el inglés es distinto. Quizá el error más grande que se comete al aprender el inglés es esperar que sea igual que el español. Cada idioma sigue su propia lógica, y el inglés sigue la suya, que es muy distinta a la lógica del español. Así, quiero dejar claro unas de las diferencias importantes aquí al principio. Aquí tienes, pues, 10 diferencias entre el inglés y el español. 1. El inglés se considera una lengua germánica, mientras que el español es una lengua romance. Inglaterra fue poblado en su día por tribus de paganos, que venían de las costas del norte de Europa y que tenían sus lenguas. Durante muchos años, todo procedía más o menos como en Juego de Tronos, pequeños tribus luchando entre sí o a veces peleando con los vikingos y hablando sus dialectos, el Old English. De ellos vienen palabras básicas como hat, han, a, cow, sheep, bread y meat. Pero más adelante, invadieron los franceses, y por ellos, el inglés tiene muchas palabras que vienen, aunque indirectamente, del latín. Estas palabras se parecen al español, pero las viejas palabras germánicas no. 2. El inglés no se lee fonéticamente. Saber cómo se escribe una palabra no te dice mucho sobre cómo pronunciarla. Hay consonantes mudas, vocales que no suenan como deben, homófonos que no parecen homófonos, etc. Por eso, escuchar es tan importante para el estudiante. 3. Los verbos en inglés no se conjugan mucho. El verbo más irregular que tenemos es el verbo be, que tiene am, is, are, was, were, bien y been para un total de 8 formas, incluyendo el infinitivo. Un verbo regular como work tiene works, work y working solo 4 formas. 4. En inglés, los verbos auxiliares tienen más importancia. El inglés usa verbos auxiliares para hacer negaciones, para marcar las preguntas, para indicar el futuro, etc. Estas 3 frases son presente, pasado y futuro. Sabemos por el verbo auxiliar, do, pero I will, que cambia de una a otra. Do, you drink tea? Did you drink tea? Will you drink tea? 5. Aparte de muy pocas excepciones, las palabras en inglés no son ni masculinas ni femeninas.
dog, cat, house, door, floor, table, chair, todas palabras neutras. Por supuesto, tenemos palabras como woman, girl, actress y actress que se refieren a mujeres, pero los objetos y los lugares en sí no tienen género. 6. En inglés, el adjetivo va antes del sustantivo y no después. Un perro pequeño se convierte en a small dog. Una casa grande es a big house. Además, el adjetivo siempre es singular y neutro. 7. El inglés tiene casi el doble del número de sonidos que el español. Hay sonidos vocales largos y cortos, consonantes exóticos y combinaciones de varias consonantes que un hispanohablante, en el principio, tiene dificultad en oír y pronunciar, simplemente no existen en español, y el cerebro no está acostumbrado a diferenciarlos, ni la boca a producirlos. 8. En inglés, cada frase necesita un sujeto. En español el verbo va conjugado y la persona se entiende, pero en inglés, como tenemos tan pocas conjugaciones, el sujeto tiene que aparecer. Aquí tienes 3 ejemplos: I ate, eat. You ate it. I ate it. El verbo ate es el pasado simple de eat, comer. Lo que cambia de una frase a otra es el sujeto. 9. El inglés suele tener palabras mucho más cortas. Tenemos un montón de palabras que tienen una sola sílaba y pocas que tienen 3 o más. Las palabras más largas suelen ser las latinas, que se parecen al español: station, national, oficial, congregation, ridiculous, etc. Hay una lista de palabras comunes que comparten la misma raíz del español en la tercera parte del libro. 10. Los tiempos verbales se usan de forma distinta en inglés. Es un tema muy largo para abordar aquí, pero no se puede traducir directamente. Un tiempo verbal español a uno inglés muchas veces crea problemas. Teniendo en cuenta estas cosas, es más fácil enfocarte a lo realmente importante y aprender el inglés de verdad, como lo hablamos los angloparlantes nativos. Cuando tengas algo más de experiencia verás que lo que se dice en la calle es bastante distinto a lo que se lee en los libros de texto. Seguimos con la primera parte del libro, pero antes, pásate por mi web y suscríbete a mis lecciones gratuitas por correo. AprendeMásInglés.com/suscribir. Primera parte, las 6 habilidades clave. Hay 6 habilidades necesarias para aprender cualquier idioma. De hecho, este libro te puede servir de guía para empezar a estudiar cualquier idioma que quieras. Algunas personas me han dicho que lo han usado para aprender español, siendo angloparlantes nativos, y otros idiomas. Así pues, en esta parte hablaré de la importancia de cada cosa, las dificultades que presentan, y la manera de mejorar y practicarlos. Para mucho más, pásate por mi web AprendeMásInglés.com y mientras estás ahí, no te olvides de suscribirte y de mandarme un mensaje con el formulario de contacto AprendeMásInglés.com/contactar.